Oye, pues buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revistas a los temas importantes que son noticias aquí en el país. Miren, este martes y este miércoles el gobierno, el Estado, la sociedad ha rendido honores a Orlando Martínez. Hace 51 años fue asesinado Orlando Martínez por la intolerancia de una sociedad que vivía después de la revuelta civil y en medio de convulsiones políticas y de tensiones sociales. Fue asesinado a tiros y se convirtió en un mártir de la libertad de prensa, uno de los héroes de la libertad de prensa, uno de los modelos a seguir en el ejercicio de la libertad de prensa en República Dominicana. Ya he hablado, el lunes conversé sobre esto y he hablado en otras ocasiones sobre el mismo tema y sobre Orlando Martínez. 17 de marzo, 7 de la noche aproximadamente, baleado en la calle José Contreras, esquina Cristóbal de Llerena, en la verja perimetral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y allí cayó abatido a tiros. 25 años después de ese asesinato, se llevó ante la justicia, ante los tribunales, a los responsables materiales de este homicidio. No se llevó a nadie de los ideólogos, de los responsables intelectuales de este vulgar asesinato. Orlando Martínez, su columna Microscopio, dirigente del Partido Comunista Dominicano, su comité central, un hombre que ganó respeto en el ejercicio del periodismo, de un periodismo que entendía libre en ese momento, pero que su ejercicio y su pluralidad en ese ejercicio le costó la vida. Reconozco en todo lo que vale los esfuerzos que hizo durante todos esos años de Narciso Isa Conde, máximo dirigente del Partido Comunista Dominicano en República Dominicana. Un hombre que año por año iba ante la Fiscalía del Distrito Nacional y reintroducía y le colocaba nuevas peticiones a la investigación y al sometimiento sobre el asesinato de Orlando Martínez. Y así evitó que el caso prescribiera en justicia. Ya al final, 25 años después de ese asesinato en 1975, se llevó ante los tribunales y se condenó a un grupo de los ejecutores. Yo he tenido tuve hace años, algunas posiciones encontradas con Narciso Isa Conde. Él es un dirigente político, yo no tengo la talla de él porque yo no soy político, ni pertenezco a ninguna organización ni ninguna estructura política, pero su línea de pensamiento comunista, público. Yo soy un hombre de derecha, lo he sido siempre, público, y lo plasmo en mis artículos, lo digo en mis comentarios. Siempre lo he sido. Cuando estamos hablando de cuando había una guerra ideológica, cuando la Guerra Fría, ya esos tiempos pasaron. Pero he de reconocer la valentía de Narciso Isa Conde, pese a que teníamos esas diferencias, esa valentía de Narciso Isa Conde en llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Una demostración de su coherencia política.
Vuelvo y digo, yo puedo estar de acuerdo o no con él, pero esa es su línea de pensamiento. Por demás, un hombre de respeto, un hombre respetable, un hombre educado, una persona que sabía mantener una discusión, ríspido, ácido, pero sin difamaciones y qué sé yo qué, y descalificaciones y eso. Defendía y defiende todavía. Narciso es un poco mayor que yo tengo 76 años, acabo de cumplir. Narciso debe tener 0 mata 0, 80 más o menos, 80 y algo, pero se mantiene muy bien. Ahora sufrió en estos días un percance de salud porque resbaló y se cayó y tuvo una fractura interna en el pómulo y estaba en recuperación, pero ha mantenido un vigor y una claridad mental y sigue aún discutiendo que ya no hay luchas ideológicas, ni comunismo, ni ultraderecha, salvo con Donald Trump en los Estados Unidos. No hay esa lucha ideológica aquí en el patio, pero él mantiene sus posiciones porque él cree firmemente en lo que son sus planteamientos políticos. Y eso habla muy bien, en este sentido, de Narciso Conde, que he hecho un insert en el comentario del tema Orlando Martínez, porque eso es una coherencia de su forma de pensar. Mantuvo ese caso abierto y logró que se llevara a los tribunales y logró, con la familia, abogados y mucha otra gente, de que se hiciera justicia y se condenara, aunque de una manera parcial, porque los intelectuales nunca se llevaron a los tribunales, se hiciera justicia en el caso de Orlando Martínez. Y ha hecho justicia el gobierno dominicano a través de una petición que hiciera Guido Gómez Mazara al presidente Luis Abinader, primero para designar el nuevo edificio de Indotel, ahí en la avenida 27 de febrero, apenas recién inaugurado hace unas semanas, de que el edificio se bautizara con el nombre de Orlando Martínez. Y además motivó a que el Poder Ejecutivo, usando los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo y la Comisión Especial para la Designación del otorgamiento de homenaje nacional, como son las condecoraciones que otorga el gobierno, que otorga el Estado a través del gobierno, se le otorgara una condecoración a Orlando Martínez con motivo de cumplir 51 años, este 17 de marzo, de su asesinato. El presidente acogió y la comisión acogió y se le otorgó este miércoles en un acto sencillo, pero cálido, lleno de vibra, ahí en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, tercera planta del Palacio Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader y parte de la familia de Orlando Martínez, se le otorgara la condecoración póstuma de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero por sus méritos ganados en favor de las luchas por la libertad, en especial por la libertad y el ejercicio de la prensa, la libertad de expresión en República Dominicana. Habló el presidente, habló Guido Gómez Mazara, propulsor de la idea. Vuelvo y digo, un acto cálido, emotivo. Con esta condecoración, la República Dominicana honra no solo al periodista, sino también al ciudadano valiente, al hombre íntegro, al dominicano que defendió la libertad incluso cuando hacerlo implicaba el mayor de los riesgos. Porque el mejor homenaje que podemos rendirle a Orlando Martínez no es solo recordarlo, es garantizar que nunca más
en la República Dominicana un periodista tenga que pagar con su vida por decir lo que piensa. Hoy, Orlando Martínez no es solo un recuerdo, es una conciencia viva en nuestra historia y con esta orden, Duarte, Sánchez y Mella, la República le dice con claridad, su voz no fue en vano. Que este acto no sea solo un homenaje, sino una renovación de nuestra responsabilidad colectiva, de defender la libertad, de proteger la palabra y de cuidar la democracia. Qué bueno. Qué bueno. Permítame la pausa. El gobierno dominicano lanzó la plataforma Infopago, una herramienta tecnológica que busca transparentar y optimizar el proceso de pagos a los proveedores del Estado. Además, permite el seguimiento en tiempo real de facturas y comprobantes fiscales. Durante el acto de lanzamiento, el presidente Luis Abinader afirmó que la herramienta permitirá pasar de la opacidad a la trazabilidad en tiempo real y sostuvo que ya se registran mejoras en los plazos. El promedio de pago habría bajado de más de 45 a 26 días hábiles, con proyección a 18 días y con más del 95% de los pagos dentro del plazo. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, inauguró con rotundo éxito el primer Congreso Pedagógico, la Educación Dominicana pensada desde el Magisterio, desarrollado de manera simultánea en los 7.931 centros educativos del país, con la participación de más de 115.000 maestros y maestras. El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, el profesor Menegildo de la Rosa, calificó como un éxito total la masiva participación del magisterio, destacando el compromiso de los docentes con la transformación del sistema educativo. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, normativa que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y administrativos del Poder Judicial, cuya finalidad es ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital calificada por jueces, secretarios, servidores judiciales y actores del sistema, garantizando autenticidad, integridad y validez en los actos procesales. La reforma establece que la transmisión ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la opción de acceso presencial en las sedes. Asimismo, introduce un sistema georreferenciado para documentar lugar, fecha y hora de las diligencias de los alguaciles, fortaleciendo la seguridad jurídica mediante trazabilidad y certeza en la ejecución de los actos. También se incorpora la posibilidad de audiencias virtuales, cuya modalidad será determinada por el juez en caso de falta de consenso entre las partes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con volar por los aires South Park, el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Qatar al otro lado del Golfo Pérsico, si Teherán vuelve a atacar la infraestructura energética qatarí. En caso de un ataque iraní contra Qatar, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará por los aires la totalidad del yacimiento de gas de South Park con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes, escribió el mandatario en su red social Truth Social. Los líderes europeos reafirmaron su negativa a sumarse a las campañas militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, al reunirse en Bruselas para abordar el alza de los precios del petróleo y el gas provocada por la guerra. Los líderes europeos han rechazado las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que envíen medios militares para asegurar el estrecho de Hormuz, una vía marítima clave para el flujo mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía a causa de la guerra
y el temor en Europa de una nueva crisis de refugiados ha llevado a los dirigentes a convertir Oriente Medio en una prioridad de la cumbre. La Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times, según el cual el gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana, la razón por la cual tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados, declaró Rubio en redes sociales sobre el reportaje, de acuerdo a lo recogido por una publicación de agencias. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, este caso de violencia ocurrido en julio del año pasado en un edificio, en una torre de aquí de las Torres Naco, en el sector de Naco, en la avenida Tiradentes y la calle la Presidente González, la calle de atrás, yo no recuerdo cómo se llama, y está del otro lado la Fantino Falco. En ese cuadrante hay varios edificios. En un edificio de esos, un joven, hombre joven, 30 años, unos 30 años, en un acto evidente de disturbios mentales, de desequilibrio, apuñaló a una señora vecina sin ningún motivo aparente, y a 5 otras personas. A la señora perdió la vida, la señora, otros 5 heridos, incluyendo el padre de este joven, Jean Andrés Pumarol. Es un caso que estremeció a la sociedad. Fue arrestado, fue llevado, conducido preso, y vino un debate a propósito de qué hacer en este caso, en que se demanda justicia, que se demanda prisión, que se demanda pagar una culpa por los daños causados a esta familia, a la sociedad. Pero cómo manejar esta situación con una persona que no estaría consciente de lo que estaba haciendo y no mediaba un propósito de hacer daño, un perjuicio, era un arranque de disturbios mentales. Eso es lo que dice el tribunal que ha decidido, tribunal de instrucción que estaba conociendo el caso, un no al lugar y decir que él no tiene ninguna responsabilidad porque no estaba actuando dentro de sus cabales, como se dice. La familia, lógicamente, de la víctima ha reaccionado de una forma enojada, de una forma insatisfecha, de una forma
que no acepta esto. Los abogados han hablado ya de apelar a esta decisión. Entonces se ha abierto una suerte de discusión sobre el tema salud mental en este caso. Hay gente de la sociedad que dice que no, ¿qué pueden hacer? Tirarlo en una celda y meterle 20 años de prisión por un homicidio, por un asesinato, es condenar a este hombre a la muerte segura, a una situación que no se va a recuperar. Y usted dirá, bueno, él cometió una falta, tiene que cumplirla, tiene que pagarla. También. Pero ¿cómo se abre esta discusión sobre el tema del tratamiento a personas afectadas de situaciones de esta naturaleza, que son incontrolables en muchos casos de salud mental? Hace un mes y medio, el gobierno anunció a través del Ministerio de Salud Pública un programa destinado a proveer asistencia con pagos de los seguros, con medicamentos, con unidades especializadas para tratar de ayudar lo más posible a personas que sufren problemas de esta naturaleza, de desequilibrios mentales, porque los seguros no lo cubren. Por lo tanto, anunció SENASA una semana después con los niños de 1 a 10 años en el primer tramo que tienen problemas de síndromes de los espectros autista, de Asperger, de síndrome de Down, de todo este tipo de cosas, para que los seguros puedan cubrirlo y estructurar un programa que incluso SENASA ha anunciado que va a aportar directamente para estas coberturas unos 200 millones de pesos en el primer momento, en el primer año, para comenzar y avanzar y proyectar este programa. Entonces, hay una clara disposición de la autoridad de salud del país. Hay una clara intención y decisión del gobierno central en poner su grano de arena en este sentido. Debe haber una disposición similar de parte del sector privado que maneja temas de seguros y que maneja temas de garantías y de coberturas médicas para casos de esta naturaleza que no están cubiertos. Y debe haber una disposición de la familia en preservar que personas de su entorno familiar, directo incluso, sean tratados, de cuidar de ellos, de los medicamentos, de las consultas, del seguimiento de las actitudes, de darle un seguimiento estrecho a situaciones de esta naturaleza. O sea, estoy hablando de que esto demanda una gran responsabilidad y decisión de la sociedad en pleno sector privado, el gobierno, la familia, todo el mundo en este sentido. Porque no cabe duda de que hay un problema de salud mental en nuestra sociedad, porque el que no tiene dinero para poder cubrir un niño que vaya a la escuela y tiene déficit de atención, síndrome de Asperger, síndrome de Down, espectro de autismo, o sea, todo este tipo de cosas que ya están tipificadas por la ciencia y que saben cómo actuar en cada uno de estos casos. El que no tiene los recursos se le hace imposible. Esto cuesta mucho dinero. Esto consume mucho más allá de la posibilidad de la generalidad
de los presupuestos de los trabajadores públicos y privados de República Dominicana que ganan el salario mínimo o un poquito más, o están en el segundo quintil, como le llaman los economistas, dentro de las escalas de salarios de República Dominicana, con el alto costo de la vida, con muchísimos gastos, apenas alcanza ese salario mínimo para poder comer. Dígame usted, cuando usted tiene esos gastos extras, carísimos los medicamentos, que no cubren los seguros, las consultas, que son por demás muy caras. Cualquier psicólogo o psiquiatra le canta por una consulta 5, 6, 7, 8 mil pesos y hasta 10 mil pesos, como si nada. Esto ya casi es un salario mínimo. Y que no decir de los medicamentos, y que no decir de los tratamientos, y que no decir de cualquier escuela especializada. O sea, esto es imposible. Entonces, esta discusión que se ha abierto a propósito de esta decisión de un juez, vale la pena para tomar conciencia y ampliar estas medidas que el gobierno central anunció sobre el tema de personas con problemas de salud mental, como lo que anunció SENASA con el caso de Integra, de los niños con espectro o síndromes de deficiencia, de Down, de Asperger, de autismo, de darle tratamiento, de darle la asistencia médica bajo la cobertura de sus seguros. Entre ellos principalmente el subsidiado, que lo paga totalmente el gobierno, que lo cubre totalmente el gobierno. En el que hay en este país 4.4 millones de afiliados. Un gasto directo. En el contributivo ni se diga, pero en el subsidiado, que lo paga totalmente el gobierno, ya ustedes saben. Entonces, si la justicia obró bien, si el juez tomó una decisión correcta o no, yo lo dejo eso a los jueces. Yo lo que estoy tratando de ganar la experiencia que esto significa y cómo pone en el contexto esta discusión necesaria, que son los temas verdaderos, reales, que sufrimos cotidianamente en nuestro país. Porque hay mucho de cháchara y politiquería y acusar a fulano y decir que sí se hace, que no se hace, y que debe ser así, porque todo el que está en la oposición dice como debe ser, porque cuando están en los gobiernos no lo hacen. Pues eso es parte de la discusión, del discurso político cotidiano. Lo que estoy hablando es de la realidad de lo que ocurre en nuestras familias, en nuestros núcleos sociales, en nuestros entornos cotidianos. Y vuelvo y digo, ganemos la experiencia porque se hace necesario. Esa experiencia se hace necesaria y es una oportunidad de hacerlo. Otro tema que no quería dejar pasar es el tema de lo que se ha planteado ahora, de que hay un plan de hacer una reforma total en el sistema educativo nacional. Se van haciendo cambios y se van acomodando situaciones en el sistema educativo, en el pénsul educativo, en lo que es el programa de educación anual que se aplica a 2 puntos y tantos billones de niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas y una gran cantidad en las escuelas privadas que entran, ingresan y que circulan cada año en el sistema educativo nacional, con quejas y con presiones sobre las falencias que sufrimos en cuanto a la calidad de la enseñanza. Porque se enfoca mucho que si una escuela está en mal estado, que si faltan butacas, que los sanitarios no sirven, que si le falta pintura. Todo esto es verdad y es parte de ello. Que si se hacen bien las compras y los repartos a través de
los sistemas del sistema educativo, los INAVIE, con los textos, con los cuadernos, con los libros, con el desayuno y con el almuerzo escolar, con la tanda extendida. O sea, todo eso va formando parte de ese todo. Y el sumum de eso es la calidad en la educación. Bueno, por otro lado están el gremio, los profesores, la ADP, las luchas por mayores salarios, por hacer huelgas cuando le da la gana y paralizar la docencia. Esto es otra parte. Cuando vamos viendo, son las partes que van conformando el todo. Y falta lo principal, la calidad de la educación. ¿Qué están aprendiendo nuestros muchachos que van a las aulas? Están saliendo debidamente preparados, tanto en el plano educacional del conocimiento, como en el plano educacional ciudadano. Porque es un componente de las partes, aprender, tener conocimientos y también ser ciudadanos educados, con valores, con sentido de la vida, con ser personas dentro del el sistema productivo de la nación. Entonces, estos anuncios de reforma total del sistema educativo nacional, muy grande la frase, el título es muy grande. No se ha explicado, no se han dado los detalles. Hay quienes entienden que la llegada de Rafael Santos al Ministerio de Educación Superior Electoral, el MESIT, es un síntoma de un esfuerzo importante conjuntamente con el MINER, que es el Ministerio de Educación de República Dominicana, el Ministerio de Educación, para conformar esta estructura y este plan de esta reforma de que se está hablando. Y de verdad que la necesitamos, porque vuelvo y digo, aulas, plantas físicas, calidad estructural, bien. Calidad en cuanto a los refuerzos de útiles escolares, de los zapatos, los uniformes, los libros, el desayuno escolar, el transporte escolar, que ha sido un éxito. El transporte escolar es otra parte. Los profesores, la calidad de los profesores, la entrega de los profesores, la racionalidad del gremio en cuanto al sostenimiento de un proceso educativo que no se interrumpa en el año lectivo. Todo para los padres, las juntas de padres y amigos de la escuela, todo esto compone, todo para llegar a ese sumum de la calidad en la educación. Uno espera este informe, este detalle de este plan. Se habla de que ya en el mes de mayo, en el mes de abril, en el mes de mayo se va a hacer el anuncio. Uno supone que todo se está estructurando para, de cara al próximo año lectivo, que debe comenzar en agosto de este año, porque ya estamos en las postrimerías, prácticamente en los últimos 2 meses del año lectivo actual, 2025-2026. Ya en el mes de abril, el mes de mayo, comienza la fase final, la preparación para los exámenes, y viene el periodo de vacaciones a partir de junio. Y uno supone entonces que cuando se reanuden las clases, en agosto, se va a comenzar con una nueva estructuración de este programa, de estos planes. Estamos esperanzados de que esto sea así y de que esto sea realmente el despegue de esa reforma de que tanto hablamos y tanto necesitamos del sistema educativo total. Enhorabuena. Cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos.
Hablando del caso de Orlando Martínez, de lo que hablaban a principio de este programa, mi columna de esta semana en el Listín Diario la dediqué precisamente a los 51 años del asesinato de Orlando Martínez. Y lo titulo así, 51 años después. Y hablo sobre ese episodio y su significado para el ejercicio de libertad de prensa, de libertad de expresión y de democracia en República Dominicana. Comparto mi columna Oye País, 51 años después, a continuación. Hoy hace 51 años, recuerdo como hoy, aquella noche nefasta. La nación fue sacudida por el atentado a tiros por militares de manera vulgar, alevosa, que cegó la vida del calificado periodista Orlando Martínez. Conocí a Orlando, era 6 años mayor que yo, una relación de apenas saludos y algún que otro intercambio en conversaciones de amigos, de compañeros periodistas de la época, los 70 del siglo pasado. Yo acababa de cumplir los 25 y Orlando tenía 31 en aquel marzo de 1975, cuando la bala asesina terminó con su vida. Orlando se convirtió en un mártir de la libertad de prensa, como Gregorio García Castro, entonces jefe de redacción de Última Hora, también alevosamente asesinado a tiros por militares en plena calle. Otra noche nefasta, 2 años antes, el 28 de marzo de 1973. Orlando trabajaba en el diario El Nacional y la revista Ahora, ubicados en la avenida San Martín, alejada geográficamente del Listín y el Caribe en la zona colonial, donde en la cafetera, en El Conde, los periodistas nos encontrábamos cotidianamente. Ello no nos alejaba. Los periodistas éramos entonces unos pocos y de alguna forma nos conocíamos todos. Orlando, Collito, abonaron con su sangre la tierra que ha parido el estado de libertades, especialmente la de prensa y expresión que hoy disfrutamos plenamente. Por ello, la nación, aún insatisfecha por aquellos asesinatos, saluda hoy el reconocimiento del gobierno por decreto del presidente Abinader en nombre de la sociedad y bajo propuestas del dirigente político, funcionario, comunicador Guido Gómez Mazara, que otorga el nombre de Orlando Martínez al nuevo edificio del Indotel, al tiempo que le otorga póstumo una condecoración nacional. Honor a quien honor merece. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan para analizar los temas de la economía. Y hay noticias malas, que subió el petróleo y que no sabe lo que va a pasar. Pues hay noticias que son más o menos buenas. Se sigue apreciando el peso dominicano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Esto es bueno o es malo a final de cuentas? Don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. La economía está por su cuenta. Sí, así es. Mientras por un lado un pecozón, por otro lado nos pasan la mano. Además, son
todas las situaciones son fluctuantes, no son estables. Sube el precio de los combustibles, la inflación esperamos que se va a disparar también. Caen las remesas, cae el dólar. Sí. Entonces como que se hace difícil de hacer predicciones. Y ese precio de aumento de los combustibles se lleva todo el aparato económico del país. Sí, yo creo lo afecta por todos los lados. Estamos saliendo de los últimos meses de baja inflación. Si se mantienen los combustibles al nivel que está. Se espera que esto sea coyuntural. Sí. Pero de mantenerse los combustibles al nivel que están y con las expectativas que hay, ¿no? La inflación es imposible prácticamente mantenerla. De hecho, la Reserva Federal está en reunión. Sí. Tendrá que decidir en estos días, en esta semana, si mantiene la tasa o si la modifica. No sabemos qué vendrá, pero es difícil poder seguir bajando tasas con unas expectativas inflacionarias como las que hay ahora mismo. En Estados Unidos la gasolina está pagando como $10 más. Claro. Y entonces eso es prácticamente imposible. Sí. No se sostiene. Y una sociedad de tan alto consumo, todo eléctrico, todo con combustibles, o sea, una ciudad de mucho, un país de mucho movimiento, de mucha producción. Pero en el caso nuestro llama mucho la atención dos cosas que vamos a comentar. El comportamiento de la remesa, que eso no es tanta sorpresa, ¿no? Y el comportamiento cambiario. Fíjate, cuando comenzó el año estaba el tipo de cambio a 63.50. En principio habíamos dicho que eso obedecía a la presión de reposición de inventario y que tradicionalmente en el primer trimestre... Siempre se dispara un poco. Porque el año pasado fue muy volátil, ¿no? A mediados de año experimentó una baja. A principio de año subió, y al final se quedó en la media. Sí. Estaba ahí como... Si no hubo grandes sorpresas hacia arriba, no hubo grandes sorpresas hacia abajo. Exacto, pero en el mes de enero estaba a 63.50. Sin embargo, ahora, al día de ayer, se cotizó a 59.46. Digamos que 60.30, 59.46. 60 por 1, digamos. Óyeme, de 63.50 a 60 por 1. Es un 4% de revalorización en lo que va del año. En menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Entonces, fíjate qué volátil está el mercado cambiario. Esa cotización se verificó a mediados del año pasado, después de haber comenzado al alza, ¿no? Pero déjame decir una cosa, es hasta, en cierto modo, alentador, diría yo. Porque si tuviéramos un pico de alza en el precio del dólar con los precios del petróleo, eso sería la tormenta perfecta. Todo incendiario. La tormenta perfecta. Sí. Por suerte que eso nos equilibra un poquito. Sí, de todo modo, el Banco Central tiene reservas internacionales por 16.176.5, de los niveles más altos que ha registrado en los últimos tiempos, ¿no? Eso equivale a un 12.2% del Producto Interno Bruto y a unos 5.7 meses de importación. O sea, hay una buena disponibilidad de reservas internacionales. Lógicamente, esto obedece a la entrada recientemente de la colocación de la emisión de unos bonos soberanos. Claro. Porque cuando por lo que sea, por lo menos están ahí. Bueno, cuando comenzó el año teníamos 13.951. Sí. Entonces, eso eran más o menos casi 2.000 millones. 2.000 millones. Bueno, 2.000 y pico de millones. Ahí está. Sí. Ahí anda la cosa. Sí. Pero hay buenos niveles de reserva. No habría necesidad ahora mismo de inyectar divisas. Al contrario, lo que procedería si se quisiera producir un tipo de cambio más competitivo es que el Banco Central lo ha hecho en otras ocasiones, porque cuando se abre una política de estabilización no solamente es inyectar, sino también en ocasiones comprar para mantener el nivel. Claro. Se vio en la obligación de hacerlo unos 10 años atrás, no sé si tú recuerdas, ¿no? Pero ese no es el caso. Yo creo que el tipo de cambio ahora mismo en torno al 60. Pues lo importante es que estén ahí también, para poder hacerlo si es necesario. Claro. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos que la inflación va a ser impactada? En primer lugar, los precios de los productos, de los bienes importados y de los locales también, que se ven afectados por el componente importado, están al 63. No van a bajar. No, porque aducen
que se compraron a esos precios. Claro. Y que hay el famoso costo de reposición, que si bajan a los niveles que deben bajar, entonces ahí tienen pérdidas. Por eso te decía, a nosotros ahora mismo llevamos una inflación en los 2 meses, ¿no? 0.40 y 0.3. Es una inflación bien controlada. Sí, moderada. Sí. Para los parámetros de lo que proyectamos para el año. Todavía sigue dentro del rango meta inflación. Sí, claro, porque ¿no? te digo lo que proyectamos. Incluso bajó para febrero, de 4.9 bajó a 4.6. La interanual me refiero, ¿no? Pero con esta situación del petróleo al alza, estamos hablando de que anda ya todavía la media está entre los 80 y 85, ¿no? Sí, pero cuando bajó de 100 a principio de semana, se colocó en 96 punto algo. Y se está hablando de que podría colocarse en los 100, que podría llegar a 200. Ahora mismo lo que hay mucha especulación. Pero además de eso, Carlos, el reflejo se vio en el pasado fin de semana, viernes pasado, cuando se fijan los precios. Subieron la gasolina, no, pero además de eso, el gobierno tuvo que emitir para subsidiar, porque no lo subió todo lo que era, 1.100 millones de pesos de subsidio. La semana anterior fueron 500. Sí, pero este viernes pasado fue 1.190 millones de pesos. Con todo y los $5. Con todo y los 5 pesos y el aumento en el Aftur, que fueron 67 pesos, y en el querosén, que fueron casi 80 pesos. O sea, con todo y eso, para mantener los precios del propano y del gas natural, y subir un poquito esto para equilibrar un poquito, hubo que hacer esa inversión, que si esto sigue, la inversión o aumentan más precios de combustibles o hay un subsidio mayor. No necesariamente va a haber que seguir aumentando. Es insostenible. Claro. Andy Davarre publicó un artículo en esta semana. El lunes, donde claro. Él hablaba de que en los 5 años, porque de la pandemia estamos subsidiando, ¿no? Sí. Y eso en gran medida ha permitido mantener la inflación en un dígito. Pero sumando los subsidios de los 5 años, son 88.612 millones. Claro. Óyeme, claro. 88.612 millones. Que eso se le resta a los gastos de inversión que reclama la economía dominicana. Es que con eso tú haces un metro. No es lo que te digo, eso se le resta a con eso tú tienes casi la mitad de hacer la autovía del Coral. Sí. Del Ámbar, ¿no? Del Ámbar. Sí. Entonces, no, es insostenible ese subsidio. Sobre todo que Andy destaca aquí que el 42.800 millones fueron para el bolsillo del 20% más rico. Porque al ser un subsidio generalizado, no focalizado como tú siempre has mencionado, el que tiene un Porsche, el que tiene un Lamborghini, está pagando la gasolina igual. Que tiene un Sonata. Se le está subsidiando igual, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente es insostenible. Hay que revisarlo. La ley, así es como lo establece, ¿no? Que va a tener un impacto sobre la inflación, sí, pero posponer el problema no lo va a resolver. Claro, y va a tener un impacto sobre la economía popular, o sea, la capacidad de obtener bienes y servicios, pero lo que se está construyendo va a ser más complicado después. Es lo que yo pienso. ¿Qué otra cosa tendría de bueno? Bueno, en economía se dice que los precios son racionalizadores del consumo. Cuando un bien te está llegando a ti a un precio que no es el que se corresponde, tiende a derrochar, tiende a comprar una mayor cantidad. Aquí en los combustibles no pasa eso. Pero apliquen todo, porque si a ti depende del nivel. Si a ti te la ponen a la gasolina ahora al doble, no es verdad que tú vas a seguir gastando lo mismo. No es verdad. Mira, eso es lo lógico, pero yo no sé, todavía la gente sale a pasear en el vehículo y todavía la gente tiene 2 vehículos en la casa y sale cada uno en un vehículo. Y no, o sea, yo no he visto nunca una política de racionar combustibles y además de racionar por lógica lo que es el gasto en combustible. Pero los precios obligan a la gente a pensar antes de todos modos. Ojalá que sea. Ahora, ese no es el caso. El asunto no es frenar el consumo o corregir las externalidades. No se trata de eso. Lo que se trata aquí es de evitar
el déficit fiscal. Lógico. Por lo menos moderarlo. Claro, pero es lo que te iba a decir, pero ese es un componente. Claro. Por los subsidios, los niveles de subsidio. Claro. Pero ya tú me digo, eso que se hizo esta semana, habrá que seguir haciéndolo. Y aunque no nos guste, Sí. es preferible. Sí, pero mil millones de pesos 88 mil millones semanal, en 5 años. con 4 o 5 semanas, vamos a No, suponer 4, pero 5, 6, 7, 8 semanas, es un dineral. En el mes tú vas a subsidiar, en promedio, ponle tú 1.000 millones. Sí. 4.000 millones mensuales. ¿Cuánto? Por 12, Sí, 48 es lo mil que te digo. millones. Ponle un No, poquito si lo- más, 50.000 millones. Sí, es lo que te digo. No, No, es una locura. no, eso no. Esa economía, eso te iba a decir, esta economía yo entiendo que no lo aguanta, Carlos. No. Y eso es de los combustibles. No, estamos hablando solamente de eso, además de lo que ese Otro subsidio. y lo que el mismo componente de combustible refleja en otros renglones de la economía. La tarifa de electricidad, los subsidios a sectores específicos como la harina. No. El precio del transporte, muchas cosas. Muchas cosas. O sea que probablemente tenemos que prepararnos para ver reajuste en el Importante, precio de los claro, combustibles. claro. Ya se comenzó, se tuvo la valentía, ojalá y no se eche hacia atrás por populismo, ¿no? Porque es preferible que logremos moderar el déficit por lo menos. Y no que volvamos a incurrir en un déficit de 6, 7 o hasta del 10% como lo hemos visto en otros países. Y mira que no hubo quejas por el aumento, porque la gente lo esperaba y esperaba más. La gente estaba en pelota también. Sí, pero no hubo, porque la gente, incluso los transportistas, que son los que primero pegan el grito al cielo, dijeron, mira, nosotros entendemos la situación, vamos a ver hasta dónde podemos aguantar, no vamos a aumentar el precio del transporte, vamos a ver hasta dónde podemos soportar. Claro, eso es un compás de espera, pero Claro. por lo menos da una idea de que la gente entiende lo que está pasando. Sí. Y lo acepta porque no es una culpa ni del gobierno, ni del país, ni del sistema. ¿No? Es lo que está pasando en el mundo. Y vamos a tener una inflación importada, como te digo. Sí. Eso no hay lugar que a puede duda. ser, que puede ser lo peor. Olvidé decirte, mira, que en el caso del tipo de cambio, hay que destacar aquí que el Banco Central aplicó una política monetaria restrictiva. Eso, en el mes de diciembre, por ejemplo, el medio circulante estaba en 915.8 y al día de ayer estaba en 903.1. O sea que se ha retirado más del 12% de circulante. O sea, no todo es casual. ¿eh? Sí. Es una política monetaria. Por eso es bueno consignarlo. No es fruto del destino. Hay acciones. Claro, esto es lo único que podría impactar desfavorablemente sobre la tasa de interés. La restricción de la oferta monetaria. Claro, bueno, pero en algún sitio tienen que impactar. Tradicionalmente, al inicio del año, el Banco Central siempre ha retirado circulantes. Tú Sí. sabes que al cierre del año, la masa monetaria se aumenta. expanda. Sí. Entonces, al principio del año casi siempre Sí. se aplica una política de Para restricción. buscar los equilibrios. Exacto. Sí. Y es Exacto. lógico. Es Exacto. lógico. Bien, la remesa, ya es el último tema que nos queda. Bueno, eso lo estábamos esperando. Sí. Y Pero que no llegó en el momento en que no necesitábamos que pasara. cuando todos los palos se te juntan. Sí, eso es lo que te digo. Sí, bajaron en Sí, el mes de febrero. sí. Bajaron con respecto a enero y bajaron con respecto a la interanual. ¿No? Y lo explica muy bien el Banco Central en un comunicado que publicó los efectos que tiene y cómo fue la reducción. O sea, Sí. En bueno, términos interanual hubo un aumento de un 1%. De un 1%. Pero en enero era un 5%. Sí, pero eso representó en proporción al año pasado 95 millones Sí, menos. y llegaron 29 millones menos Sí. para el mes comparado con febrero del año Sí, pasado. y ¿no? en los 2 meses 95 millones Sí, menos. son 1.870.4 Sí, millones. Todavía para 2 meses, 1.800 te da 935 la media, ¿no? Sí. Con 900 Sí, por 12. no estamos por debajo de los niveles anteriores, pero Pero en apenas 2 meses pero ya digo, estamos estamos pegados. pegados. Estamos Sí, y no sabemos lo que podrá pasar de con aquí. una proyección en la economía de que iba a aumentar. No, o las se iba a expectativas mantener. no son las mejores. Pues no son las mejores. No. Hasta que no se decida o se le vea una salida a esta situación, que por lo visto todavía no se vislumbra, ¿no?
no sabemos lo que podrá pasar. Y eso, en el componente del tema de las remesas, está el componente migratorio, que tuvo su impacto y que en principio, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, donde está la gran concentración de dominicanos, no fue tan brutal, pero las medidas son más consistentes y van a continuar, y la gente ya está resintiendo que $200 que mandan mensual, $200, que $250, ya se le va resintiendo sus propias economías. Claro. Es que vamos a darle seguimiento, a seguir monitoreando. Sí, porque esto no termina. Esto no fue una eventualidad, no fue un problema climático. Es un problema que puede ir a más largo plazo. Así es. Así, todo parece indicar eso. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre los temas de la economía. Miren, no se asusten por las cosas que plantea Carlos Cuello sobre el estado de la economía y nuestros movimientos aquí en el país en diferentes renglones. Es la realidad. Yo creo que es la oportunidad de reflexionar sobre realmente cómo estamos haciendo uso de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestra realidad. Son los momentos para aprovechar y hacerlo antes de que la crisis pudiera agravarse. ¿No es así, don Carlos? Así es. Nos vemos mañana, señores, aquí nueva vez en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de esta noche.